Hoy finalmente se constituye la orgánica de un nuevo movimiento en el radicalismo santafesino. Está con nosotros Sebastián Cáceres y está también Gustavo Greenspoon con nosotros, que es economista. Bienvenido, ¿cómo les va? Gracias. Bueno, habla mucho de economía, Gustavo. Va a ser un reportaje muy interesante. Hablábamos fuera del aire justamente de eso. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos. Viendo cómo transcurren estas primeras horas, primeros días después de definir un nuevo presidente en el país, en un marco de incertidumbre política, económica y social importante. Pero bueno, ya pensando también como activo militante político en cómo generamos las condiciones para que lo que venga pueda ser mejor. ¿Qué piensan que va a pasar con el radicalismo también? Es una de las grandes preguntas. Ustedes vienen trabajando en un norte bastante claro hace ya bastante tiempo, inclusive anterior a las PASO, y con un trabajo territorial muy claro. Ahora, ¿qué va a pasar con el radicalismo? ¿Cómo ven el nuevo radicalismo de acá en más? Mirá, te doy mi perspectiva. Nosotros venimos trabajando en fortalecer y recuperar el partido radical como una estructura política que tenga la capacidad de modificar un estado de cosas que no nos satisface a nivel nacional ni a nivel provincial. Gustavo, junto con Jorge Wandelou y con mi padre, con Changi Cáceres, vienen liderando un proceso de construcción colectiva dentro del partido a lo largo y a lo ancho de este país. Te va a poder contar un poco mejor Gustavo, como quienes te nombraba, porque han recorrido mucho estos últimos años y medio todo el territorio provincial y nacional. Pero bueno, nosotros creemos que el radicalismo debe cumplir un rol que no cumplió estos últimos años para poder vertebrar una alternativa política a futuro. Se ha diluido al punto tal de que por primera vez en su historia los radicales no presentamos ningún afiliado, ninguna referencia de nuestro partido en la fórmula presidencial, y muchos de nosotros nos sentimos huérfanos a la hora de votar. Te debo confesar que ayer voté con tristeza, no voté con alegría. Y bueno, no quiero perder la esperanza de que podemos tener un país distinto, de que podemos salir de la grieta y de que fuera de esa grieta hay escenarios mejores. Ahora bueno, ya hemos elegido los argentinos un presidente dentro de la oferta electoral que había, y trataremos desde el radicalismo, nosotros específicamente de nuestro movimiento, de apuntalar otra vez una construcción política que nos permita acompañar todo lo que haga bien el gobierno entrante, pero también poder marcar las cosas que entendamos que pueda hacer mal. ¿Gustavo? A ver, nosotros estamos en un proceso de construcción, como bien decía Sebastián, en realidad es un poco más, ya va a ser 2 años ahora en noviembre. Y hoy podemos decir con humilde satisfacción, todavía es un proceso incipiente y precario, pero que tenemos representación en los 24 distritos del país. Creo que pocos alineamientos internos del partido hoy pueden decir esto. Y lo que, más allá del humilde orgullo que nos representa a nosotros autorreferencialmente, lo que quiero significar con esto es que estamos en un proceso de construcción. Y la construcción es un proceso abierto, es un proceso convocante. Ahora bien, hay que aclarar un par de cosas. Claramente nosotros tomamos una posición respecto de lo que se decidió en Gualeguaychú. Esto es historia y no es el tema hoy ya más discutirlo. Pero sí las consecuencias de Gualeguaychú. Y las consecuencias están a la vista. La percepción que tenemos nosotros es que con la elección de ayer se cerró un ciclo político. Y recomienza otro, incierto, abierto, a la expectativa, con las incertidumbres propias de una situación nueva y volátil, pero con las pasiones también propias de una construcción. Y ese ciclo político, lo que muestra, el agotamiento del ciclo político terminado, lo que muestra es, lamentablemente, un rotundo fracaso. Fue una gestión nefasta para el partido y para el país. Y esto nosotros queremos ponernos en claro. Fuimos disciplinados, somos pertenecientes, el partido se mantuvo unido merced a la organicidad que nosotros sostuvimos a pesar de nuestra disidencia absoluta con lo decidido ideológicamente, más allá de la táctica electoral en Gualeguaychú. Acá hay cuestiones que son de fondo, que hacen a la ideología del partido, a sus ideas, a su capital político, a su doctrina, a su alineamiento de pertenencia, a su identidad. Y estas cosas no son negociables. Sin embargo, nos mantuvimos orgánicos porque nunca quisimos ser funcionales, y creo que no lo fuimos de ninguna manera, a ninguna cuestión que fuera tentatoria contra la organización política. Sin embargo, la organización política fue vaciada, fue conducida por una conducción con comportamiento oligárquico, presiden cuerpos colegiados que no convocan nunca ni consultan,
O sea, se han convertido en usurpadores institucionales de la Unión Cívica Radical y ahora llegó el momento de pasar la factura. Por lo tanto, lo que decimos es, se terminó simbólicamente la gestión de esta conducción política a partir del proyecto de Gualeguaychú. Y en base a eso, nosotros lo que pretendemos es convocar un gran debate dentro del partido. El partido para nosotros es un instrumento fundamental, es el instrumento que siempre conocimos, es nuestro lugar de pertenencia y no hace falta argumentar mucho más respecto de la importancia que tienen los grandes partidos en el sistema partidocrático nacional y el sistema de partidos dentro de cualquier sistema democrático como el que nosotros todavía tenemos que seguir consolidando. Entonces, para nosotros es un primer paso para democratizar procedimientos, mejorar representaciones, recuperar identidad, reformular proyectos políticos, recomponer una propuesta a la ciudadanía que hoy el partido no tiene. El partido cayó en una anomia, en una irrelevancia política, y la falta de una representación electoral es parte simbólica y concreta de ese vacío. Eso es lo que nosotros, con nuestra iniciativa, que venimos trabajando, insisto, no de ahora, no es oportunista, sino hace 2 años, y que venimos sosteniendo en disidencia desde Gualeguaychú mismo, venimos a tratar de contribuir a un esfuerzo de conjunto, abierto, convocante. La línea no es negociable, los bordes son abiertos. ¿Me ayudan a hacer un análisis de cómo quedan parados los distintos frentes? Digo, el radicalismo con Mendoza, Jujuy y Corrientes. Y el PRO vuelve a ser una fuerza distrital, digamos, de alguna manera, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de los 40 puntos de elección, digo, después en términos concretos de manejo de poder y demás, y después como una gran hegemonía de frente de todos, ¿no? Que hay que ver cómo funciona y demás. Está Córdoba, ahí en el medio, uno no sabe cómo va a terminar jugando Schiaretti y demás. ¿Desde qué lugar se reconstruye? Coincido lo que decís de los partidos hegemónicos, ¿no? Pero ¿desde qué lugar se puede reconstruir, ¿no? Queda como poco, ¿no? La primera cosa que me parece que va de suyo es que tenés que reconocer quién sos y recuperar tu condición. Cuando hablamos de recuperar identidad no estamos hablando de volver para atrás, no estamos haciendo nostalgia. Las situaciones son las que son y lo que pretendemos, como toda construcción, es plantear el horizonte hacia adelante como corresponde. Ahora, la primera cuestión es reconocerte en vos mismo. Entonces, un partido que no recupera identidad, insisto, no tiene proyecto político y no tiene propuesta de la ciudadanía, deja de tener razón de ser como partido. Entonces, estas son cuestiones que son elementales, que van más allá de una situación de circunstancia o de la consecuencia de digamos, las relaciones de juegos de poder interno de cualquier partido. El gobernador de Mendoza viene de argumentar una elección provincial. Ahora resulta que la elección provincial lo autoriza a proyectar cuál va a ser la alternancia de la oposición al poder del nuevo gobierno. ¿Es provincial o es nacional la elección? ¿En carácter de que nos sigue indicando cuál es la proyección del partido hacia adelante a nivel nacional después de un fracaso rotundo de esta magnitud? Yo solo cuestiono, y lo digo el movimiento nuestro, y muchos más, te quiero decir, que todavía no sean incorporados, y sobre esto quiero hacer una pequeña digresión. No venimos a incorporar a nuestro movimiento a nadie en particular individualmente. Queremos ser un factor de articulación nacional de tantos grupos contestatarios, lo que yo llamo el frente contestatario a Cambiemos, medio en chiste, medio en serio, ¿no? Digamos, con alguna ironía, que están dispersos por todo el país. Queremos aportar nuestra presencia nacional, humilde como es todavía, a esa articulación nacional. No pretendemos que nosotros seamos preeminentes sobre el escenario partidario en el país. Sí que tengamos con claridad el rumbo. Y el rumbo es dar vuelta a la página. Se terminó el ciclo de Gualeguaychú, simbólicamente, insisto. Por supuesto que habrá una inercia. Se terminó Cambiemos. Se terminó Cambiemos, se terminó el ciclo de Gualeguaychú, más allá de Cambiemos. Más allá de Cambiemos. Y esto con una aclaración que siempre hicimos desde el principio, y quienes nos supieron escuchar saben que es así. Distinguimos en su momento a aquellos que tomaron la responsabilidad de generar las opciones en Gualeguaychú, la responsabilidad ejecutiva, concreta, práctica, efectiva de construir las opciones, de aquellos que en el partido fueron tomadores inevitables de las opciones, porque si no han quedado afuera. La intervención de la convención en Santa Fe fue un ejemplo de eso. Triste, lamentable, patético ejemplo. Bueno, esas cosas no van más. Entonces, nuestro cuestionamiento es a una manera de hacer política. Es al doble discurso, al gatopardismo de argumentar democracia y no practicarla hacia adentro. Ahora, esos dirigentes
los mariscales de todo esto que acabas de mencionar? Sí, de la derrota, decirlo con todas las claras. No, sí, Te digo más, comando que pierde, comando a casa. Una vieja frase de Balbín. Ese es el planteo. Se quedan sin la mitad de los radicales. No, pues yo creo que Veamos. Digo, por lo que se votó en Gualeguaychú. Veamos. Bueno, Gualeguaychú es historia. Fragmentamos el partido Pasaron cosas desde entonces. Ahora, no logro entender. La idea es reconstituir el radicalismo que alguna vez fue, en un tiempo no tan lejano, fue progresista, democrático, de respeto a las instituciones, para después gestionar la cosa pública, o es una cuestión institucional que se muere, digamos? No, bueno, un partido tiene siempre vocación de poder. Bueno, ahora, los que no están de acuerdo con esta gestión, nosotros hace poco recibimos acá a la hija de Moró, la hija de Lozada. Leopoldo Moró está dentro de un frente por el cual él cree que puede cambiar la realidad. Leandro Santoro es otro representante del radicalismo progresista, democrático, alfonsinista. Digo, ¿por qué no irse a un radicalismo, en este caso, que está lejos de representarlos y está lejos de querer cambiar la realidad, como ustedes quieren cambiarla? Yo te puedo dar mi opinión, Héctor. Creo que un partido político de estructura nacional, como lo es la Unión Cívica Radical, que nació hace casi 130 años atrás, no puede ser abandonado por los que creemos que todavía tiene razón de ser. Las razones que dieron origen al partido, esa búsqueda de la igualdad, de la equidad social, esa búsqueda de la institucionalidad, que fueron las que dieron y empujaron, digamos, el nacimiento del partido, siguen hoy vigentes. Y la nosotros, revolución del parque, todo eso te lo comparto, la historia, los 130 años. Pero claro, pero no solamente eso es la cuestión que da motivo y razón de ser al partido. Pero a lo largo de las décadas y de más de un siglo, se logró construir una identidad política. Correcto. En algún momento nosotros los radicales decíamos que en cada pueblo había un comité. Hoy lamentablemente ya no pasa. Pero sí pasa que en cada pueblo hay todavía un radical. Y podés preguntarle las referencias del PRO, o podés preguntarle incluso las referencias del socialismo en la provincia de Santa Fe, qué tan fácil es construir un partido provincial o qué tan fácil es construir un partido nacional. En el caso del socialismo ha podido gobernar la provincia de Santa Fe durante 12 años y no terminó de consolidar una organización política provincial. Y en el caso de la Nación, después de dirigir durante 4 años el gobierno nacional, claramente el PRO ha sido incapaz de construir un partido nacional. Y nosotros los radicales no podemos darnos, no por nosotros solamente, por los argentinos no podemos darnos livianamente la posibilidad de abandonar un partido que tiene más de un siglo, que ha podido marcar el rumbo en muchas políticas a lo largo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, y que entendemos que, como decía, tiene todavía razón de ser para poder lograr muchas modificaciones sociales que la Argentina se debe. Entonces no estamos dispuestos, prima facie, a regalarle a la oligarquía partidaria, a los sectores más conservadores y más acomodaticios, no solamente la conducción, sino todos los espacios del partido. Mientras tengamos todavía la posibilidad de pelearlo, la idea es poder pelear esos espacios, pero reconocemos esto que vos decís. Hoy es radical en un montón de lugares, y esto tiene que ver con lo que marcaba Gustavo hace un momento, de que no ha habido conducción política, no ha habido un proyecto político, y frente a la falta de un proyecto político y de conducción política seria, cada uno empieza a hacer lo que entiende que hay que hacer. Y eso lo lleva muchas veces a tomar decisiones en contra de la orgánica partidaria. Esto hay que revertirlo, pero va a ser a partir de un proyecto político. Permitime ratificar absolutamente lo que dice Sebastián. 2 aspectos. Uno, nadie se va de donde pertenece. A mí no me van a echar del radicalismo. Tengo formación de chiquito, de familia, en este partido. No, pero puedes tener la voluntad de irte también. No tengo ninguna voluntad de irme, todo lo contrario. Estoy dando la batalla hace mucho tiempo adentro del partido. Cuando otros se fueron, y te puedo asegurar que he tenido ofertas Pero para no irme. cuestionás, digamos, que se vayan del partido. No, cada uno que haga lo que quiera. dirigentes. Cada uno es dueño de su destino. Pero yo hago el mío, y el mío es adentro del partido. Esto es una cuestión de orden emocional, espiritual, Moral, que me parece que vale la pena Que es mencionar. Pero entendible, sí. dejémoslo de lado y vamos a lo pragmático. Vos sabés, ya que mencionaste a amigos como Moró, Santoro, quien fuese, no quiero personalizar en nadie, el propio PRO, y tampoco sin personalizar. ¿Vos sabés lo que darían por disponer de un partido nacional? Olvídate de la historia, del bagaje y de la prosapia, que, digamos, capital político simbólico que además podés usufructuar. Pero dejalo de lado, uno lo toma, trata de ponerlo en valor. Pero aún dejando de lado, ¿vos sabés lo que daría en términos meramente de organización, aún derruida como está en estos últimos años, lo que se daría en este país por un partido de presencia nacional? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? Ni de pertenencia, ni emocionalmente, ni políticamente, ni en términos prácticos. No hay ninguna razón.
La única razón es, bueno, no tener la voluntad de dar la pelea. Bueno, te puedo asegurar que tenemos una calentura que se nota, me parece, y que estamos dispuestos a dar todas las peleas que hagan falta. ¿Y cuándo empezó a pasar que dentro del partido de Unión Cívica Radical los conservadores, digamos, ganaron la parada? Y es de vieja data. ¿2001? Si yo tuviera que ubicarlo, todavía sería precedente al 2001, allá en algún momento del Menemato o posterior al Menemato, posiblemente. Gustavo, Sebastián, gracias por venir. En un rato vamos a seguir charlando.